Listo. Buenas tardes, un saludo cordial de parte de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica en esta semana de actividades en conmemoración del Día del Bibliotecólogo. Hoy tenemos una invitada de lujo y con un tema muy acorde a la situación que estamos viviendo, sobre todo en nuestro quehacer profesional. Le damos la bienvenida a la señora ministra de Cultura, doña Sylvie Durán Salvatierra. Bienvenida, doña Sylvie. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Voy a leerles un resumen de la hoja de vida de doña Sylvie. Es actriz y cantante desde 1982. Se forma en artes dramáticas en la Universidad de Costa Rica y a partir de 1997 se dedica a la investigación-acción en artes performativas e interculturalidad, música, danza, festividades y en proyectos culturales para la integración centroamericana. Se especializó en gestión cultural y política pública en el Máster Internacional en Gestión, Políticas Culturales y Desarrollo de la Universidad de Girona, España. Es certificada como formadora de emprendedores para el programa Day Global de la Universidad de Salamanca. Es egresada del programa de certificación de la Bodiment Century School de Berkeley, California, y del programa de formación en educación somática y reeducación del movimiento Enfoque Somaritz, Costa Rica. Se ha desempeñado en el ámbito institucional y de cooperación en el Ministerio de Cultura y Juventud, la Oficina de la UNESCO en San José para Centroamérica, el Programa de Apoyo para la Integración Regional de Centroamérica en el SICA y la Red de Centros Culturales de la Agencia Española de Cooperación. Durán ha sido docente e investigadora, facilitadora de grupos culturales y consultora en temas de cultura y desarrollo, patrimonio y turismo cultural, redes y asociatividad, economía, sustentabilidad de la cultura y modelos de gestión. Formó parte del cuerpo académico de los posgrados virtuales en gestión cultural y gestión de ciudades y emprendimientos creativos de la Universidad de Córdoba, Argentina, en los módulos de economía y desarrollo cultural y asociatividad y gestión cultural de los posgrados virtuales en gestión cultural. Es ministra de Cultura y Juventud en la administración Solís Rivera del 2015 al 2018 y retoma el cargo en la administración Alvarado Quesada. No hay duda de que tenemos una gran profesional, una persona muy instruida y con mucha información que nos puede aportar el día de hoy. Bienvenida, doña Sylvie, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Y esta posibilidad en realidad de estar en un ministerio en el espacio de los despachos, yo estuve en el 2002 en la administración de don Abel. Yo vengo del teatro, de las artes escénicas, también me dediqué a la música un tiempo. Pues pocos lugares le permiten a un trabajador o trabajadora de la cultura estar ahí donde uno ve el bosque completo de la cultura. Recuerdo que en aquellos tiempos una de las cosas que me sorprendió pues mucho era cuán diversos somos. Uno cuando vive, por ejemplo, en las artes escénicas, muy cerca del sector de la danza, di clases en la Escuela de Teatro en la U y ahí pues hay toda una convivencia, por ejemplo, entre todas lo que antes se llamaba las Bellas Artes, que ahora es en la Facultad de Artes. Entonces uno está acostumbrado como a estar en una parte de ese mundo diverso que es la cultura y no me había tocado estar, por ejemplo, con los colegas de archivo, de patrimonio, de bibliotecas, de la Sinfónica.
Y realmente recuerdo en ese tiempo darme cuenta de cuán complejo era nuestro universo y cómo nosotros mismos, como personas del sector cultura, no siempre estamos tan cercanos a ese gran ecosistema cultural que tenemos y en el que cada disciplina, cada trayectoria institucional tiene un montón de aprendizajes y de singularidades. Entonces, realmente estar en un espacio de gestión de un ministerio le da a uno una posibilidad de percatarse de esa riqueza de conocimientos, de formas de trabajar que es bastante excepcional y la verdad es que me siento muy premiada por la vida porque habiendo decidido estudiar gestión cultural y dedicarme ya propiamente a ese espacio, pues finalmente pudiera estar en un par de ocasiones en un ministerio y pues debo decir que tengo particular aprecio por el sistema de bibliotecas, por lo que he aprendido también con todos las colegas y los colegas que están ahí. Y por eso mismo yo decidí titular Bibliotecas y Gestión Cultural para ser un poquito más modesta y acotada a la realidad de mi acercamiento a las bibliotecas. Algo que ha venido pasando, enseguida voy a compartirles una presentación y vamos a ir con una serie de gráficos que yo espero que les dejen algunas herramientas para pensar sistémicamente su proceder como gestores culturales, como gestoras culturales, porque así como en la red y en el tema digital, cada vez tenemos más convergencia, más integración de las artes, todo se ha convertido en bytes finalmente, pues así mismo ha pasado con los espacios culturales, sea museos, bibliotecas, casas de la cultura, centros cívicos que tenemos ahora en el país o los mismos teatros y demás. En todos esos espacios está también convergiendo cada vez más la interdisciplinariedad y el abordaje en el que todos los que tenemos alguna especialidad podemos aportar o podemos vernos ante la realidad de que, además de que dedicarnos a una especialidad propia, sustantiva, como suele decirse, nos toca gestionar ese espacio, gestionar nuestras audiencias, gestionar nuestra relación con todo el entorno social, con el contexto, intentando generar valor público cuando se trata de instituciones públicas, pero valor para el desarrollo, cómo la cultura se inserta en ese panorama de necesidades de nuestras comunidades, de nuestras personas, de nuestras familias, de nuestro país, y desde cultura somos capaces de aportar con todas las especificidades, las capacidades que nuestro sector tiene. Entonces voy a iniciar con, me comentan si se ve apropiadamente. ¿Está bien ahí? ¿Verdad? Señora. Muchas gracias. Entonces imagínense además cómo desde los años 80 ya, pero en nuestro país hemos ido un poquito lentito en el cambio de paradigmas, ¿verdad? Que nosotros desde el 2013 tenemos nuestra Política Nacional de Derechos Culturales, pero imagínense, en 2013 nosotros vamos a cumplir como ministerio 50 años en este año del Bicentenario y no fue sino en 2013 que tenemos por fin una política de Estado, es decir, que trasciende, es una política decenal que además posiblemente se va a prolongar con algunos ajustes todavía por un tiempo más. En todos estos 40 años no había sucedido tener política de Estado, es decir, que cada vez, a menudo con muchísima visión y asertividad y sentido pionero de quienes han sido jerarcas y referentes de las distintas disciplinas e instituciones, el ministerio nació y creció al calor de la visión de quienes ocuparon los puestos de liderazgo. Y no fue hasta esos 40 años después prácticamente que hay una política de Estado, es decir, una cancha marcada en la que quien entra como jerarca tiene ya un encargo preciso de parte de la política pública, de una visión de Estado, digamos, que trasciende las administraciones. Entonces, el gran paradigma en el que estamos, que es el de cultura y desarrollo, aunque ya tiene sus años, se ha remozado mucho conforme viene la transformación digital, los objetivos de desarrollo sostenible y esta visión ya internacional de cómo queremos visionar hacia dónde va el mundo, especialmente además preocupados y preocupadas por el cambio climático y los desafíos enormes que tienen nuestras generaciones. Y ahora, puntualmente, el COVID-19 que ha venido a
exacerbar algunas situaciones que ya teníamos como desafío. Entonces, es como en este marco que yo quisiera plantearles un tema realmente acotado a en qué consiste la gestión, ¿verdad? Y entonces, pues, tenemos que las bibliotecas son, según la UNESCO, y voy a ir muy directo a estas tres, nada más encuadres, sobre cada uno de ellos se podría discutir un montón, pero digamos, para ponernos en un marco que nos dice qué es una biblioteca, cuál es su propósito, que nos dice cómo la cultura es este universo tan grande y en qué consiste la gestión. Entonces, estos tres puntos y vamos a ir directamente al de la gestión. Una biblioteca, según el manifiesto de la UNESCO del 94, un centro de información que facilita a los usuarios todo tipo de datos y conocimientos. Y fíjense, alrededor de esta definición hay un montón de debates ahora porque no está en el centro de esta definición el objeto libro, está el objeto información, está en el centro unos usuarios que tienen que tener, gracias a ese espacio y a los servicios que ahí se ofrecen y por lo tanto a los profesionales que los facilitan, y fíjense que el verbo que se usa es ese, facilitar el conocimiento, la información. Este es el punto que debe estar guarecido, disponible en los formatos que corresponde, y entonces ya hace muchos años con toda esta transformación digital para nuestra ciudadanía, y finalmente una ciudadanía que en el caso de las bibliotecas públicas pues son las dueñas y usuarias de este sistema que tenemos, que además en el ministerio y a mucha honra es nuestro sistema más capilar, decimos, es decir, el que está más distribuido en el territorio y que de una manera más homogénea procura sus servicios a quienes llegan. Es decir, hay una batería de servicios que todas las bibliotecas dan, ¿verdad? Luego tenemos, y fíjense, este es un esquemita por el que voy a pasar muy rápido y al que vamos a volver. Cuando yo digo gestión, imaginen que decimos gestión educativa, gestión ambiental, gestión de una unidad de información, ¿verdad? Y ustedes, fíjense que ustedes tienen muy claro esto en sus currículums de formación profesional, los cursos en los que lo que ven es esa gestión de la unidad, ¿verdad? Uno tiene paradigmas y discursos, es decir, por ejemplo, eso pasamos, cuando decimos que pasamos a cultura y desarrollo, es que pasamos de la visión más viejita de bellas artes, patrimonio material, cultura como fenómeno civilizatorio, que no reconocía nuestra diversidad cultural, que no daba categoría de pares y en diálogo a las diferentes culturas del mundo y de nuestros países y sociedades, pues ahí ese paradigma ha ido cambiando y estamos en una nueva versión de ese paradigma mediado, como les decía, por lo digital y por otros factores. Esa idea, este paradigma es lo que nos dice a dónde queremos ir, cómo vemos la cultura, cómo vemos el servicio de una biblioteca, cómo vemos el servicio, los servicios artísticos, en fin. Y para eso nos damos una estructura que tiene una gobernanza, es decir, tenemos instituciones, tenemos ministerio, tenemos bibliotecas, tenemos también espacios que son privados o de la academia, tenemos un espacio como el colegio de profesionales, etcétera. Esa estructura, cada una de esas instituciones en función de ese paradigma, de esa visión, dice, bueno, vamos a hacer estos planes, programas, proyectos y actividades. ¿Para qué? Para cumplir con esa visión. Esos planes, programas y actividades concretas se mueven por personas que las comunican y por una cultura organizacional que se forma a partir de la gente. Y esto, fíjense que si uno no le pone, como hice a propósito en esta, si no más gestión, ustedes podrían poner gestión del colegio profesional de una casa. Estamos trabajando públicos o los recursos de una asociatividad como es la del colegio, es decir, que rendimos cuentas a otros. Nos toca decir, tenemos que saber cuál es la visión con la que trabajamos, cómo nos organizamos para llevarla adelante, con qué actividades, con qué ambiente, feeling y vocación de las personas y con qué recursos. Entonces, esto es lo que propiamente nos dan el paquete cuando gestionamos. Así estemos en una ONG, en un grupo comunitario, finalmente, a veces de manera muy sencilla, porque sabemos que los recursos que tenemos son la voluntad de las personas, el deseo de, por ejemplo, los líderes comunitarios de contribuir, por ejemplo, una asociación de padres de familia en una escuela
del CINEM, como nos pasa con el caso de las escuelas de música, que deciden cumplir con unas actividades que consideran contribuyen a su visión, que puede ser dar oportunidades de desarrollo a sus niños y niñas a través de la música, o a través de la lectura, o a través del teatro, etc. Y entonces la gente se organiza de cierto modo. Si es una estructura más compleja, más robusta, con más normas, pues será más pesada y estructurada. Si es más comunitaria, de vecinos y vecinas, basada más en la confianza y en las voluntades, pues tendrá otro perfil. Pero en todos los casos, estos 5 componentes se cumplen. Y luego tenemos esta definición también tan conocida de la cultura por la UNESCO, que es una de estas grandes definiciones. A menudo necesitamos operacionar este tipo de definiciones, un poquito aterrizándolas más para cuando ya tenemos que gestionar, pero da cuenta esta gran definición justamente de que nosotros no solo se trata de las artes, o incluso como se pensaba antes, de ciertas artes y de ciertas expresiones que eran las que se consideraban de mayor calibre o de mayor valía, que eso es algo que por suerte ha cambiado mucho, que tiene que ver con reconocer nuestros rasgos, cómo funcionamos, cómo cantamos, cómo nos queremos, cómo educamos a nuestros niños, cómo convivimos. Es decir, todo eso que los seres humanos hacemos, pero que cada comunidad hace de un modo singular, de acuerdo a su historia, su trayectoria, sus valores compartidos, a sus procesos, incluso desafíos y traumas compartidos, que sin duda modelan tanto el comportamiento como los rasgos que consideramos o de celebrar, ¿verdad? Entonces, dicho esto, vamos a volver a la gestión. Creo que esto es el paradigma y los discursos, es eso, la misión, la dirección. Y fíjense que puede ser, imagínense cuando se estrenando hace poquito un Ministerio de Cultura, habían sido un instituto y hace muy poquito aprobaron su ley, que ahora los constituye en ministerio y están en todo un proceso de una ley bien compleja, robusta, que trabajaron por muchos años, con muchísima participación. Pues ahora repensando cómo construyen su nuevo instituto. De las instituciones que tenían, pero ahora con este nuevo me les fui un ratito, ¿verdad? Voy a volver a compartir Hay problemas. la pantalla. Tuvimos un pestañeo. ¿Me están oyendo bien o estamos teniendo problemas? Ya ahora sí, hay problemas de conexión, a veces se queda estática la pantalla. Tuvimos un pestañeo. ¿Me están oyendo bien o estamos teniendo problemas? Ya está bien. Sí, hay problemas de conexión. No están pasando las filminas. No, señora, eso sí, no. Ya está bien. No están pasando las filminas. No, señora. Ahora sí, doña Silvia, ya hay pantalla. Tal vez estoy conectada ahorita de manera que me pueden oír bien. Sí, señora. Entonces, Ya hay voz y hay lo que dije antes se pudo entender. Se oyó entrecortado.
Antes también. Cuando retomó otra vez a la gestión, se empezó a tener el problema técnico. Entonces, voy a mirar en el teléfono por si alguien me puede indicar ahí por el WhatsApp, tal vez, doña Lidiet, sí, ahorita se está oyendo bien y yo voy a estar atenta por si acaso la comunicación no funciona bien. Y voy a seguir, ¿les parece? Entonces, dejé, después de que hablamos un poquitito de las bibliotecas como una de las instancias especializadas culturales, el tema de la gestión y la cultura, y volvemos específicamente a los desafíos de la gestión. Cualquier cosa voy a estar atenta al teléfono por si se pone otra vez inestable y no me doy cuenta. Entonces, imagínense esto que les decía del paradigma o el discurso, digamos que esto es lo que nos da misión, propósito, dirección, y que es distinto cuando una institucionalidad, por ejemplo, está emergiendo. Estaba dando el ejemplo del Ministerio de Cultura de Panamá, que se acaba de crear, o los años 70, cuando se creó el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes nuestro, que, por supuesto, la visión que hay en un momento inicial es distinto a cuando, por ejemplo, ya en solidar o innovar, instalar nuevos programas, o directamente hacer una gestión de cambio importante. El ministerio y distintas instancias, en un momento había una dirección de museos y luego esto cambió y tenemos un departamento en el Museo Nacional que cumple algunas funciones pero ya no otras, y así si revisamos toda la institucionalidad, el mismo sistema de bibliotecas cuando se crea, o bien la transformación que sufrieron los teatros cuando las compañías y los talleres se insertaron en los años 2000 en el Melico. Es decir, estos derroteros determinan hacia dónde vamos. Luego tenemos cómo estructuramos, ¿verdad? Y a menudo lo que pasa es que estructuramos, por ejemplo, en los años 70, una formación y después, si 15 años o 20 años después se revisa, esa estructura de pronto puede ser que se quede igual y vaya instalando los programas, o que ya a partir de ahí empiece a haber necesidad de cambios que se procesan o no se procesan. Por eso le llamamos el hardware. Es como cuando uno tiene una máquina y le va cambiando los programas y de pronto se van actualizando hasta que llega un momento en que la máquina no aguanta más porque no tiene toda la estructura que necesitan esos cambios que estarían en el software. Y ese software sería la planificación. Cuando decidimos a qué dedicamos en concreto, a qué tareas, nuestra estructura, nuestra biblioteca, nuestro servicio, nuestro proyecto cultural, nuestra entidad. Y luego está, como les decía, todo lo que es la parte humana, la comunicación y la cultura organizacional. Ahí tenemos cómo las personas somos las que modelamos, sostenemos, mejor que Se volvió a salir. No lo escuchamos, doña Silvi. Parece que tiene problemas de conexión. Es que como les decía, tuvimos un cambio de agenda de última hora que ya era muy tarde para desarmar, y entonces nos vinimos aquí al estadio, y aunque tengo la conexión aquí de los colegas, parece que está un poquito inestable. ¿Alcanzo a seguir? ¿Me oyen? Voy a tratar de ir más Señoras, ligerito para que, se escucha bien. porque podemos abrir después un poquito de conversación. En todo caso, entonces, estábamos en los últimos dos
bloquecitos, el de comunicación y cultura organizacional, y es cómo somos las personas las que le damos forma y modelamos a las instituciones, con nuestra comunicación hacia adentro y hacia afuera, con la claridad de propósito. Y por eso cuando uno dice comunicación, no es solo si mandé a informar sobre mis actividades, tiene que ver con cómo el propósito que tiene una institución desde su cabeza hasta cada uno de sus colaboradores y cada uno de los usuarios, estamos claros, alineados con por qué ese espacio nos es útil, para qué lo queremos, cómo lo llenamos de vida, de pertinencia y de sentido, cómo nos lo apropiamos cuando somos la ciudadanía para que ya sea la biblioteca, el teatro, el ministerio, los talleres que da un museo, etcétera, sean realmente los que necesitan. Por ejemplo, si yo soy una maestra interesada en llevar a mis niños a tener experiencias de conocimiento, no es lo mismo ir, por ejemplo, a una visita por la biblioteca a conocer cómo operan sus servicios, a de pronto que me vayan y me dejen ver algunos incunables, o que de pronto me enseñen cómo se hace la recuperación y la restauración de un libro que esté lastimado, o cómo hacemos eso mismo en un museo, en un teatro, en un aula, si yo misma como profesional del teatro, de la museografía o de la bibliotecología hago servicios extramuros. ¿Cómo llego yo con mi conocimiento, con mis herramientas, con el patrimonio al que me debo para entregar mis servicios de una manera oportuna, porque de pronto hay una comunidad que no puede llegar, como hacemos, por ejemplo, con el Bibliobús y con otros proyectos de este tipo itinerante que existen en el país? Y finalmente los recursos. Si yo no tengo un Bibliobús, pues no puedo hacer servicios de Bibliobús, pero hay famosos cuentos de, por ejemplo, doña María Leal de Noguera, como maestra en Costa Rica, fotos en las que ella va en un caballo y se iba hasta donde tenía que irse. Y en este año, por ejemplo, hemos visto servicios dedicados a nuestras poblaciones y generaciones más jóvenes, desde las bibliotecas, los Sensinay, cómo asegurar que se proveía de alguna forma de atención. Nuestras escuelas de música, por ejemplo, hicieron ejercicios muy hermosos, los Facebook de nuestras bibliotecas, para asegurarse que aún en la condición tan difícil que teníamos, podíamos llegar con nuestras competencias a la comunidad. Entonces, les decía que entonces tenemos, ¿verdad?, la dirección, el hardware, el software, los programadores de ese hardware y ese software, es decir, los operadores con sus formas de colaboración, de liderazgo, de articulación con otros internamente y externamente, y finalmente los recursos, que decimos que es una dimensión político-financiera, porque, por ejemplo, tiene que tener la voluntad de quienes toman las decisiones. Y esto es desde una asociación, por ejemplo, puede ser que en una asociación de desarrollo local las hay terriblemente sensibles, o los gobiernos locales, a la cultura. Hay otras en las que no, en las que solo se piensa, por ejemplo, en infraestructura y no se piensa en temas de lectura o de promoción de las artes para la gente joven, etcétera. Entonces, ahí está quiénes toman decisiones y cómo se comprometen con ese plan de actividades y con ese propósito que tienen nuestras instituciones. Entonces, bien, fíjense, este es un esquema muy sencillo y, si quieren, muy básico lo que estoy compartiendo, pero así es como operan nuestras instituciones, ¿verdad? Tenemos unos para qué. Yo, ¿cómo se llama? Quería ponerles esta posibilidad de entenderlo así, ¿verdad? Uno tiene paradigmas, propósitos, unas estrategias, y en base a esas estrategias define qué tareas, actividades hacer. Le asignan los recursos para tener coherencia, porque si uno dice que está haciendo una cosa, pero le pone la plata a la otra, pues digamos que esa consistencia no se da. Eso es lo que alinea a las instituciones con sus políticas. Si una institución dice, yo voy a priorizar lo azul, pero le pone toda la plata a lo morado, pues bien, no está priorizando lo azul, sino lo morado, ¿verdad? Esto también parece muy sencillo, pero como decía uno de mis mejores profesores de gestión cultural, una política es una línea en el presupuesto, o una línea en los recursos que yo tengo. Yo tengo que dedicar el tiempo, la intención a lo que dije que quiero lograr y a las actividades que me permiten lograrlo. Si yo pongo en relación la estructura y la gobernanza con respecto a esas actividades, no es lo mismo que hacer talleres para una institución pública que, por ejemplo, si tiene que licitar algo, tiene unos procedimientos de contratación, así hacemos talleres entre jóvenes de una organización de base que hace esto con trabajo voluntario, por ejemplo.
lo hacen de distintas maneras, con distintos procedimientos y métodos, pero pueden hacer el mismo tipo de actividades. Y finalmente, cuando uno tiene que realmente esa visión es lo que se comunica y lo que la gente tiene en el corazón cada vez que se levanta para ir a trabajar o para ir a participar a una actividad en un centro cultural, pues ahí vemos que hay este alineamiento de visión, de narrativa, de propósito, ¿verdad? Entonces tenemos el carro, la máquina, que es esta estructura, con su gente a cargo, que son los que cuidan esa máquina, los que la conducen, los que si sacan el mapa y dicen vamos para el norte, de verdad saben cómo ir para el norte, ¿verdad? Y tenemos por otro lado los para qué, les decía, el cómo, con qué planes, con qué actividades y con qué recursos. Voy a echar un poquito para atrás para volver a uno anterior, que es este qué. A mí me gusta mucho trabajar, no me dejará mentir doña Loania, que está ahí con nosotros aquí, que a mí me gusta usar símiles, como si fueran metáforas. ¿Por qué? Porque son como los cuentos budistas o las fábulas de Esopo. Pequeñas historias que nos dejan una imagen para conversar con una realidad compleja. La gestión cultural, la gestión de un organismo, la gestión de la política pública, la gestión de un servicio cultural, siempre es algo complejo. ¿Por qué? Porque está en el orden de lo humano, las relaciones humanas son complejas, tenemos muchos usuarios diversos, tenemos propósitos diversos y tenemos a menudo normas que son complejas y propósitos que a menudo tienen que ver con proyectos en la política pública a muchos años. Cuando uno dice que quiere mejorar la capacidad lectora en una sociedad, no es algo que se consigue un par de añitos y unos talleres. Es un propósito como la alfabetización, que se tiene que crear un punto bueno. Y son también logros que son frágiles, porque si 3 generaciones lo cuidaron mucho, pero 2 lo descuidan, de pronto nos damos cuenta que la gente no está bien alfabetizada, que tenemos una escolaridad que no está consiguiendo lo que se busca, que es formar con calidad a las personas. Entonces, aquí les doy un par de símiles más para este sencillo esquema de 5 partes. Teníamos la misión, dirección, el hardware, el software, los programadores y la energía, la electricidad, que puede ser recursos financieros, claro, cuando hay plata es más fácil hacer, pero si usted tiene plata y no tiene gente motivada, a menudo pasa que lo que hacemos no necesariamente consigue mucho. Y cuando uno no tiene muchos recursos, pero la gente tiene muy clara la vocación, tiene muy clara el porqué y su importancia, e incluso en tiempos de crisis y de emergencia, esa motivación, esa claridad de propósito es a veces realmente más movilizadora que casi cualquier otro recurso, que además cuando trabajamos en conjunto por un propósito común, construimos algo que los recursos no siempre garantizan y es compromiso, corresponsabilidad, solidaridad y capital social. Y eso es algo prioritarísimo en los objetivos de cualquier proceso de gestión cultural. Podemos pensar también que esto es como que tenemos un destino, tenemos el vehículo, un carro. El carro sin motor no sirve, tiene que tener motor, tiene que tener cosas pasando, moviéndose, tiene que tener conductores que conocen el camino, que saben manejar el carro y tiene que tener gasolina. Y si no tiene gasolina, mejor se compra uno una bicicleta porque puede pedalear, ¿verdad? Uno tiene que tener sentido. Si los recursos van a ser de un tamaño o de otro, es muy importante que uno tenga el tipo de instrumento que requiere para su contexto y sus condiciones. Si yo estoy en la montaña, no hay caminos, de pronto es mejor la carreta, una bicicleta mountain bike, que un carro que no puede subir y no tiene, ¿cómo se llama? Las marchas suficientes. Si uno puede tener un carro todoterreno y pues qué dicha, pero si no, uno tiene que experiencias de otros lugares, sobre todo cuando esos lugares son mucho más grandes o tienen mucho más recursos, que hagamos siempre la necesaria tropicalización, la metabolización, a decir, a ver, ese vestido me gustó mucho, pero yo me lo tengo que hacer a mi medida. Y eso es algo que tiene que ver con la proporción entre nuestro propósito y los recursos, para que realmente hagamos el uso más inteligente y más sensato en el sentido de, como yo siempre digo, como las mamás cuando tienen muchos hijos y de pronto no alcanzan.
la magia que hace una persona que cocina para estirar, manteniendo proteínas para los alimentos de sus hijos es impresionante porque son cocinas de la resiliencia. Este es el tipo de sentido común que creo yo tenemos que aplicar muchas veces en cultura. ¿En qué sentido? Tengo que trabajar del mejor modo, de la manera más seria, más rigurosa, con el contexto y los recursos que tengo. Puedo aspirar a mucho más, por supuesto, pero si yo consistentemente programo y proyecto mis propósitos con los recursos que no tengo, necesariamente voy a estar frustrando y fracasando en los objetivos que me propongo. Y eso es algo muy importante. Y por último, que me parece muy importante ahora, porque todo este proceso de la pandemia nos está obligando a eso, algunos cambios postergados, nosotros hemos tenido a veces dificultad para actualizar la política cultural y las instituciones. No voy a adentrarme en esto, pero uno ve a lo largo de la historia de este ministerio, que es de los, como los tiene el país, pero que nosotros cada tanto con ciertos temas bien críticos, nos aletargamos y nos demoramos muchísimo en hacer los ajustes que nos mantengan pertinentes, robustos y actualizados. Entonces, imaginemos que ese paradigma es un paradigma de cambio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Con qué instrumento? ¿Será que tenemos que cambiar un poquito los instrumentos? Que si teníamos, bueno, de hecho, yo siempre cuando hablo, por ejemplo, de la carreta que es un tema tan tradicional nuestro, la carreta en su momento fue objeto de una enorme cantidad de innovación, porque la carreta tal y como vino, la carreta española, con el tipo de eje que tenía, no aguantaba caminar por las montañas y el barro y la geografía de este territorio. Y nuestros propios campesinos, nuestra propia gente, hizo un montón de ajustes que terminó en la carreta propiamente tica, que es apropiada para nuestra geografía. Es decir, que esto que consideramos tan tradicional fue producto de un esfuerzo de innovación muy importante. Entonces, estas son cosas, el conocimiento siempre está en juego entre lo tradicional, es decir, los códigos que ya conocemos y las innovaciones que tenemos que desarrollar como seres humanos frente a desafíos que van cambiando con el tiempo. Entonces, ese instrumento, ¿cuáles objetivos nos planteamos para esos propósitos de cambio y ese instrumento nuevo? ¿Para quiénes usuarios? ¿Y con qué impulso? Porque fíjense ahí que cuando uno habla de energía realmente tiene que ver con la voluntad. Es decir, una sociedad dispone de recursos presupuestarios para un tema cuando lo considera una prioridad, cuando entre suficientes personas, tanto en el estamento político como en el estamento profesional, como en el ciudadano cuando reclama tener acceso a ciertas cosas, es porque estamos convencidos suficientes que empezamos a decir como sociedad que esa buchaca común que son nuestros impuestos, que es nuestro trabajo como Estado, etcétera, vamos a dedicarle, por ejemplo, a la lectura, por ejemplo, al medio ambiente, por ejemplo, al cuidado del agua, por ejemplo, a la educación de nuestros niños y niñas más pequeños, y así sucesivamente. Entonces, esta es una manera de mirar cómo pueden ustedes plantearse como gestores. Ustedes tienen unas competencias, específicas y una serie de cosas de la sistematización de información, de la posibilidad de abrir espacios de foro, de encuentro, etcétera, en espacios de distinto tipo. Puede ser que estén en una biblioteca, en una escuela, puede ser que den servicios en una universidad, puede ser que estén dando servicios a una empresa, al Estado, etcétera. ¿Cómo me coloco yo frente al para qué de mi trabajo, al para qué de mi institución o de mi proyecto? Y con qué herramientas cuento, qué actividades hago, porque finalmente estoy convencida con mis usuarios, con mis colaboradores, con toda esa comunidad que se articula alrededor de los grandes temas de las bibliotecas, con ese propósito común. Y fíjense que de verdad la comunidad de profesionales de la bibliotecología, lo que ven a partir del colegio de profesionales y de las otras experiencias que conocemos a partir, digamos, de todo el trabajo de las editoriales, etcétera,
lo que uno descifra es que es una colectividad con una gran mística, con unos compromisos muy claros con el desarrollo cognitivo, con la lectura, con la capacidad de pensamiento crítico, con la conversación, etc. Entonces, aquí voy a brincarme estas que ya las había pasado. ¿Cuál cambio? ¿Cuál propósito? Y aquí fíjense que, porque creo mucho que la pluralidad de pensamiento es fundamental y es básica en cultura, no necesariamente tener una sociedad tan madura que pueda convencerse, consensuar líneas de cambio a partir de la pluralidad, esto es producto de un gran ejercicio de diálogo, de madurez democrática y de pluralismo. En Costa Rica a menudo lo demostramos y hay temas en los que no tanto, ¿verdad? E incluso yo les puedo decir que para el cambio institucional o en cultura, dependiendo de los sectores, dependiendo del tema, encontramos a veces muchísima vocación del cambio, muchísima vocación de innovación, muchísimo arrojo y a veces muchísimo apego, muchísimo reserva al cambio, muchísima precaución y no necesariamente son cosas buenas y malas, dependiendo el tema, dependiendo la circunstancia. A menudo ese equilibrio entre prudencia, como decía, entre los códigos comunes, lo que permanece en el tiempo y lo que necesita ir cambiando, es la esencia del trabajo en cultura. Fíjense, por ejemplo, los temas de patrimonio en general. Así como pasa en medio ambiente, no es fácil encontrar el equilibrio entre cómo ponemos en valor, salvaguardamos, pero también aprovechamos sosteniblemente. Si todos lo salvaguardamos y lo tratamos de mantener tal cual como era, como con este hálito más nostálgico y de apego a lo tradicional, a menudo nos quedamos totalmente divorciados de las nuevas generaciones que entran al mundo, un mundo distinto al que vivieron sus generaciones previas. Entonces, ese juego entre cómo ponemos en valor lo que hemos heredado para ponerlo al servicio de los desafíos de la actualidad y que leguemos a las próximas generaciones lo mejor de lo que recibimos, pero también las posibilidades de inspirarse para nuevos problemas, para nuevos desafíos, pues es justo el gran tema con el que trabajamos todos en cultura. Entonces, yo aquí nada más quiero poner un par de ejemplos. Esta foto del medio de la es de mi papá, que tenía 10 años por ahí los Figueres, y una serie de cosas porque éramos una sociedad eminentemente descalza, algo que pueden ver aquí un poquito en la foto de arriba. Nuestros medios de transporte eran los que ven ahí abajo. Fíjense ahora, imagínense eso con respecto a dañar, pero aquí estoy, que vieron nacer la Segunda República, ¿cuántos zapatos? No existía en el 48 el AIA, por ejemplo. Estoy dando un poquito de tiempos porque me aparece el signo de que está un poquito inestable la conexión. Sí, doña Voy a Cindy. seguir. ¿Se está oyendo bien ahorita? ¿Me están Ahorita logrando sí. escuchar? Perfecto. Con Entonces, esa fotografía, de ahí en adelante. ok, entonces, les decía que si uno piensa entre el 48 y el 59 y lo que es la Costa Rica del siglo XX, ¿verdad? De la Segunda República, desafíos de esa época era escolarizar y calzar a todos nuestros niños y niñas. Mi papá me contaba, por ejemplo, que él iba a la escuela pública y la biblioteca era la de un vecino que tenía muchos libros y dejaba entrar a todos los niños y niñas del barrio, ¿verdad? Y había muchísima relación intervecinal para el cuidado y para una serie de cosas. Los maestros y las maestras tenían un vínculo. Éramos muchos menos habitantes que los que ahora
muchos menos, y la escuela pública nos garantizaba la movilidad social, fue lo que movilizó a nuestra clase media y profesional, y digamos, todo ese proceso que hicimos hacia la modernidad y el desarrollo tal y como se entendió entonces, votamos mucho a nuestro patrimonio, por ejemplo, digamos, ese momento de construcción de instituciones que en esas épocas, justo entre el 60 y ya por fin el 71, se genera el Ministerio de Cultura y Juventud, por ejemplo, pues tenía unos desafíos distintos a los que después en el 2016, es la portada del que fue el informe de estado de la población mundial de UNFPA, y se dedicó todas las niñas de 10 años. ¿Por qué? Porque el análisis en datos es que justamente en las niñas, en muchos lugares del mundo, a esa edad se las empieza a menudo a excluir o a prohibir el acceso a la educación. Empiezan a ser víctimas de trabajo excesivo, empiezan a arriesgar a convertirse en madres adolescentes y entrar en circuitos de pobreza graves. En algunos países no tienen acceso a derechos como a la tierra, son tuteladas por sus familiares, sus padres, sus maridos, etcétera. Y el 50%, por ejemplo, estaría en riesgo, se calculaba en ese año, de no terminar el bachillerato o alguna capacitación para el trabajo, de manera que iba a quedar, digamos, condenada, más allá de su voluntad, a solo los trabajos del hogar, que para quien los elige muy bien, pero podrían quedar ahí, signadas a solo ese espacio por no haber tenido posibilidades de trabajo. Entonces se estaban planteando ahí cosas al 2050 sobre cómo mejorar las expectativas de acceso a derechos, especialmente de las niñas de 10 años. Fíjense que eso es otro tipo de desafíos. O si pensamos en el 2019, el 20 y el 21, con la Costa Rica de ya 4.0, porque por supuesto ya es imposible pensar el futuro sin la digitalización, con el COVID o ahora con el Bicentenario, que pensamos todas políticas al 2030 y al 2050, ¿verdad? Y decíamos en alguna presentación con el sector de telecomunicaciones, que en el barrio Internet es como el de la calle, ¿verdad? Puede ser seguro o no seguro, y las bibliotecas son uno de esos lugares donde para quien sea, ya sea una persona menor de edad o de pronto alguien adulto mayor que no ha tenido acceso a la tecnología, o mujeres que en muchos casos no logran terminar su escolaridad, ¿cómo aprender a navegar ese universo sin correr riesgos? Ojalá con seguridad, creando capacidad de construir con otros, de colaborar, de cuidarnos entre todos. Entonces, todos estos desafíos, y lo decíamos especialmente pensando en nuestras bibliotecas. ¿Cómo jugamos ese rol de nosotros ser facilitadores de ese espacio nuevo de lo digital, que para algunas generaciones es realmente todo un universo totalmente diferente al mundo analógico que vivieron? Ya falta poquitito y me gustaría un poquito abrir a conversación, si les parece. ¿Cuáles herramientas? Dependiendo de cuál es la gestión de cambio que yo veo. Una biblioteca aquí en el país que esté en Upala posiblemente tiene un programa y unos desafíos de contexto totalmente diferentes a una biblioteca en Atillo, a una biblioteca en el centro de San José, a una biblioteca en una universidad, a una biblioteca en cualquier otro sitio, en una empresa, o en una biblioteca de pronto que abra programas para madres adolescentes o personas migrantes. En cualquiera de esos casos, aunque tengamos unos propósitos generales comunes relativos al conocimiento, como decía, la lectura, una serie de cosas, nuestras herramientas y nuestro cómo tiene que estar vinculado a ese para quién y para qué, ¿verdad? Entonces yo aquí nada más siempre pongo de ejemplo esto para cuando hablamos de gestión con colegas de distintas disciplinas. Cuando uno tiene todos los utensilios, puede ser que de pronto a veces solo tengamos la tortillita, ¿verdad? Y no tengamos nada de esto, pero igual podemos comer. Cuando ya tenemos estas 3 cosas o 4, ¿verdad? Pues imagínense quererse comer la sopa. Retomo, imagínense con este set, este kit de instrumentos. Imagínense querer comer la sopa con el cuchillo o partir la carne con el tenedor o la cuchara, ¿verdad?
no sería funcional. Y fíjense que las cosas se parecen y uno puede fácilmente equivocarse. Somos nosotros los que tenemos que distinguir, según nuestros propósitos, nuestro contexto y nuestros recursos, qué herramienta es la más funcional. De pronto, como les decía, tener una bicicleta es mejor que tener un carro que no puede subir una cuesta, ¿verdad? Entonces, pues lo que les decía, tenemos en esa misma estructura dos cosas muy importantes. ¿Cuál es el carro y la máquina que tenemos? Cuando nosotros llegamos a institucionalidad que ya existe, de pronto un proyecto, me tocó dirigir una institución, una casa de la cultura, una biblioteca, yo llegué y es como es. Esa es la máquina que me dan a operar. En mí, como persona a cargo, con mis colaboradores y con mis audiencias y mi comunidad de referencia, es que voy a saber hacerlo mejor o no de esta máquina. Incluso si hay que cambiarle, tal vez hay que cambiarle algo sustantivo. Tal vez hay que decir, ya esta máquina no funciona más y hay que poner otra. O tal vez es posible hacer 10 veces más de lo que se estaba haciendo. En ese equilibrio es tan importante una cosa como la otra. Y por eso aquí lo que es muy importante es que esta no es una realidad lineal. No es indispensable que el paradigma y la política haya cambiado para que yo haga mejor mis proyectos y mis actividades, para que yo me comunique mejor con mis públicos y los entusiasme más. Puede ser que con la misma estructura vieja yo haga mejor. ¿Por qué? Porque esta estructura en realidad es un ciclo. No es uno puede no haber hecho la reflexión y estar aprendiendo y reflexionando mientras hace y corregir mientras hace, que eso es algo muy común ahora con todo este tema del pensamiento de diseño, de la iteración y el prototipado. Es yo hago, observo lo que hago, veo las consecuencias, aprendo y vuelvo a hacer. Es el loop permanente de cómo estar aprendiendo y mejorando. Y uno puede plantearlo porque quiere ser siempre una persona aprendiendo, una organización que aprende, o porque decide estar siendo mejora continua de la gestión. Entonces, este es un circuito, como les decía, un sistema que puede estar también atorado, seco, inflexible, o puede estar fluido y que con mucho gusto aprende, incorpora cosas, se renueva, ¿verdad? Puede ser que facilite o que genere resistencia al cambio, al diálogo con el contexto. Puede decir que a mí me mandaron a hacer aquí esto, aunque no sé lo que le gusta a mi vecino. Y si yo soy la biblioteca de la comunidad, eso no tendría sentido, porque ¿a quién me debo? A esa comunidad. Y a menudo cuando decidimos hacer los cambios, pensamos en la parte más dura, en la estructura. Hay que cambiar la estructura. Sí, también es lo más difícil, tiene que pasar generalmente por normativa. Discutir todo en esa abstracción de la estructura a veces cuesta y es más fácil subir a la gente a interesarse por la renovación, por la actualización, cuando uno lo hace haciendo, cuando uno hace demostrando con los hechos que hay maneras de ser más pertinente, maneras de ser más querido y apreciado por los usuarios. ¿Por qué? Porque sienten que ese lugar realmente refleja sus inquietudes, sus aspiraciones, su curiosidad. Y ahí, del caso del ministerio, pero que afecta, por supuesto, a nuestras bibliotecas, la propia Política Nacional de Derechos Culturales es un avance muy importante que el país hizo. Y antes de eso, por ejemplo, los asociados, los puntos de cultura. O imagínense cuando cambiamos el primer artículo de la Constitución de la República. Eso es un cambio trascendentalísimo. Tomó 10, 15 años llegar a hacerlo, ¿verdad? Y bueno, quienes estuvieron abogando por ese cambio para reconocernos como nación multicultural y pluriétnica, nunca dejaron el tema, siempre estuvieron cabildeándolo, promoviéndolo, trabajando en proyectos de gestión para evidenciarlo, hasta que por fin lograron la incidencia de cambiar no solo la ley, la constitución, imagínense. Y luego, por ejemplo, en la visión de las bibliotecas, yo desde que entré, me encontré unas bibliotecas que dicen, nosotros somos un espacio de encuentro y conocimiento. Somos un espacio abierto a la gente, con la persona en el centro, ¿verdad? O, por ejemplo, con el colegio de profesionales, preocupados por la biblioteca social, o lo que llaman en otras partes extramuros, o ahora con el COVID, que a todo el mundo nos tocó decir, ¿y ahora cómo damos servicio remoto si no vamos a poder estarnos encontrando físicamente? Este circuito, además, algo interesante es que no es solo un circuito,
es una espiral. Uno, ese sistema para mejorarlo, para cambiarlo, para hacerlo más pertinente, más abierto, con mayor alcance, puede entrar por cualquiera de los componentes y siempre volver a hacer todo este circuito y decir, ¿dónde puedo mejorar? ¿Dónde tengo más alternativa de entusiasmo, de energía, de potencia, de actividades pertinentes que atiendan a una visión y que eventualmente digan, ah, pues de ahí, si tenemos que cambiar algunos procedimientos, parte de la estructura, pues también, ¿verdad? Esto se puede en realidad, uno siempre como sujeto puede ser protagonista del fortalecimiento y esto es parte fundamental del espíritu de gestión de un gestor o una gestora cultural. ¿Y cómo podemos ser? Yo soy actriz y música de profesión. Pues a partir de ahí fue que aprendí a hacer gestión. Ya después me fui buscando otras cosas para tener más herramientas, pero yo llegué con las herramientas que yo tenía. Igual que llega la persona profesional en bibliotecología, en museos, en patrimonio intangible, en cualquiera de las disciplinas o de los haceres de la cultura, que son tantos. Entonces yo aquí nada más para ir terminando, las políticas culturales, este es un teórico y un profesor de la gestión cultural muy importante, este es el que decía esto de que una política es una línea en el presupuesto, en parte de sus reflexiones que hace don Alfonso Martinel sobre la política cultural y el COVID, dice esto, las políticas culturales vigentes y nuestras instituciones. Él plantea que esto ya venía desde antes del COVID. No han demostrado capacidad de reacción, de cambio, de ajuste, de respuesta, como se... y menos ahora frente al COVID. Y dice también entender la cultura como sistema. Gestión cultural es un oficio que muchos podemos generar desde diferentes plataformas de saber y disciplinas. Un geógrafo, una historiadora, hay gestores que vienen de todas las profesiones. Suele ser una especialidad, como dicen, de segundo piso. Es decir, la gente viene con un saber hacer de los oficios de la cultura al que se agrega la gestión cultural, que es esta gestión con la ciudadanía, esta gestión con la socialización y el potenciamiento del para qué de nuestros saberes de la cultura y de la activación cultural. Lo que denominamos, dice entonces, cultura no es un departamento más o menos, no es un tipo de institucionalidad más o menos definido en el aparato cultural, ¿verdad? Es un conjunto de intervenciones, sobre todo de relaciones e interdependencias entre diferentes elementos. Yo ahí les mostraba esto de 5, pero imagínense cuando uno dice, voy a trabajar en esta comunidad y tengo al gobierno local, tengo a las organizaciones de sociedad civil, tengo a las instituciones, tengo a la biblioteca, tengo a la escuela, tengo a la asociación de desarrollo. ¿Qué más tengo para potenciar ahí que al final? Bienestar, desarrollo, oportunidades para las personas, a partir de todos estos oficios que son oficios del conocimiento, de la técnica, pero sobre todo de la sensibilidad y el encuentro con el otro. Si hay un ámbito en el que lo humano esté en el centro, lo humano en su diversidad y en su pluralidad, es justamente el de la cultura. Y eso es fundamental, fundamental porque es vital para la convivencia, para la calidad del espacio democrático, para que una sociedad sea sana y crezca con capacidad de inclusión, de empatía, de convivencia. Y eso es absolutamente central. Y termino nada más, a mí me gusta siempre esta imagen de los árboles, porque los árboles son una estructura, ¿verdad? Este tronco que tiene follaje, que tiene, si uno corta el tronco demasiado abajo lo mata, pero uno puede tener sus frutos, puede renovarlos cada año, ¿verdad? Y hay una imagen muy bonita que es que lo que no se ve es tan importante como lo que se ve. Cuando nosotros ya vemos crecer una planta, ¿se acuerdan cuando uno hacía el ejercicio, el experimento del frijolito en el algodón, ¿verdad? Para ver todo cómo iba echando raíz y cómo iba creciendo. Hay en el desierto, como el agua está tan profunda, hay árboles que pueden tener raíces de hasta 60 metros. Cuando nosotros llegamos a una comunidad, cuando trabajamos con la gestión,
venimos con un caudal de capacidades y de saber, pero el saber que está atesorado, escondido por descubrir y por empatar en esa comunidad, con su gente, con las acciones día a día y las personas en concreto, con el equipo con el que uno tiene, son como esa relación. Lo que se ve y lo que sabemos es tan importante como lo que aún nos es invisible y lo que todavía no hemos descubierto, y que a menudo es lo que alimenta y nutre con más claridad a este árbol. Y ahí nada más quería dejarles que un gestor cultural es esencialmente el tronco, es un mediador entre una enorme riqueza y maneras de que esa riqueza se explaye en el mundo. Y creo que con esto puedo dejar aquí, creo que también por el tiempo, esta conversación, y si hay un espacio para dialogar un poquitito, pues me encantaría. Perfecto, doña Silvi, tenemos varias preguntitas que me voy a tomar el tiempito Sí, dígame. para decírselos. Dice, doña Silvi, ¿qué recursos o programas tiene el ministerio disponibles para profesionales en bibliotecología que no pertenecen al SINABI? Tal vez ¿cómo se llama? Me regalan unas cuantas y Sí. las vamos atendiendo por un ratito. La otra, a ver. ¿Cómo se afecta con la crisis por pandemia los recursos en bibliotecología impulsados por el ministerio? ¿Habrá recortes? ¿En qué áreas? Otra. ¿Cuál es la labor y el acompañamiento que ofrecen las bibliotecas públicas ante los problemas de desempleo del país? Otra. ¿Cuál es la labor de las bibliotecas frente a la Agenda 2030? ¿Cuál es el apoyo para desarrollar proyectos sobre el particular? Para la Agenda 2030. Sí, señora. Ok, tal vez podamos ¿Ahí? ir Ok. por ahí. Sí, le agradezco, doña Lidia. Bueno, nuestras bibliotecas, un poco como pasa con los archivos o los museos, tienen vínculo a su sector, tienen vínculo a las universidades, al propio colegio, y han trabajado mucho, de hecho, por a veces obligadas por decisiones que en el tiempo no han sido siempre, me parece a mí, las más atinadas. Ellas trabajan muchísimo con vínculos y alianzas, se hacen proyectos en los que hay pasantías, en los que hay trabajo comunal, investigaciones a partir de estas relaciones con la academia. Las bibliotecas se consideran como un laboratorio en el que, y me consta, hay una serie de producciones y demás que se hacen justamente porque se generan estas relaciones de alianza, se hacen con el sector propiamente profesional, pero también con otro tipo de organizaciones. Ahorita recordaba algunas de las exhibiciones y de los esfuerzos que se hacen en la Biblioteca Nacional, pero también en otras en las que hay trabajo con distintas organizaciones y tipos de profesionales de las comunidades, por ejemplo. Sin duda es algo que puede todavía proliferar y ampliarse. Ese ha sido un propósito. Efectivamente, los recortes, y digamos, nosotros nos ha tocado estar en un par de administraciones en los que hemos estado en plena reforma fiscal y digamos de mucha restricción, y sí es cierto que hay que generar condiciones de gestión también para aceptar el trabajo externo, ¿verdad? Para que se haga bien, se empate y resulten experiencias realmente de aprendizaje, pues necesitan todo un acompañamiento, y en eso pues también tenemos bastantes bibliotecas si nos comparamos con otros países de la región y un nivel profesional muy alto de la bibliotecología en el país, pero ciertamente son
muchas unidades pequeñas, ¿verdad? En el conjunto. Entonces, también esos son esfuerzos que se hacen, digamos, de manera acotada, pero sistemática. Lo mismo que la participación en ya digamos, las dinámicas más de los sectores profesionales, ¿verdad? Ahí tal vez más, Lovania puede tal vez comentar luego, pero la comunidad de profesionales de la bibliotecología tiene su propia dinámica y SINABI es bastante activo en ella en el sentido de participar o que participen sus personas y ese intercambio entonces se da también ahí, como pasa con el archivo, por ejemplo. Digamos que el sistema de bibliotecas tiene una función distinta, la de archivo realmente es rectora sobre el conjunto de los archivos del país. Nosotros no tenemos normas que sean tan parejas para digamos que hemos procurado no repetir lo que ha pasado en algunas épocas, que es que ha habido particular, digamos, preocupación por ciertas disciplinas, por ciertas instituciones y descuido y abandono de otras. Desde que entramos intentamos realmente generar un espacio de somos toda una misma fuerza de tarea, todos nuestros servicios especializados tienen valor, relevancia, y adentro de los recursos que hay tratamos de estirarnos y de generar el mayor alcance. Hay por supuesto afectaciones y los próximos 4 años, digamos al 2025, que es cuando está planificado con el actual encuadre que ha hecho nuestro Ministerio de Hacienda, el Banco Central y demás, la idea es que en esos años permitan al país con esfuerzo, pero sin estrangular las cosas sustantivas, de que lleguemos a un equilibrio y a una salud de las finanzas públicas. Sin ese equilibrio corre riesgo toda la institucionalidad, no solo la cultural. Entonces digamos que es importante hacer ese equilibrio. Ahí con las bibliotecas públicas y el desempleo, digamos que por un lado las bibliotecas ya cuentan, por ejemplo, con los centros inteligentes. Estamos trabajando en cómo podemos generar una interfaz más sustantiva para el sector editorial, por ejemplo. En eso estamos trabajando en el programa que hemos llamado de Bibliotecas del Bicentenario. Cómo son espacios de referencia para muchas personas tener acceso a la tecnología. El MISIT está avanzando una propuesta, digamos, de centros inteligentes más volcados a este tema y pues ahí con algunos de los centros inteligentes de las bibliotecas, la idea es participar y el ministerio tiene ahora algo que no tenía antes, que es una estrategia para la economía cultural y creativa, en el que la propuesta es que nuestras bibliotecas, como todos los otros centros culturales, digamos, dialoguen más con el contexto y las necesidades de conocimiento de ese contexto, ¿verdad? Por ejemplo, si los temas, bueno, para este año el Bicentenario, por ejemplo, pero si los temas de recuperación del patrimonio, de gastronomía, hay unos temas que justo si es un centro de información, de datos y de conocimiento, pues es muy importante que esté de la mano de necesidades de conocimiento y de acceso a información que tienen diferencias en cada territorio. Y eso tiene que ver, por supuesto, con la Agenda 2030. Digamos que nuestra apuesta, las bibliotecas tienen programas para todas las franjas etarias. Recientemente justo hay un protocolo ya de referencia desde Puente al Desarrollo para el SINABI, que ya viene trabajando con Soy Bebé y con propuestas para las personas adultas mayores, etcétera. Y la idea es que tengamos una articulación más clara con la política social. Eso está directamente vinculado a los ODS, a la erradicación de la pobreza, al acceso a la educación, a la equidad de género. Por ejemplo, trabajar con las personas cuidadoras en la estimulación temprana de la lectura. Esto se va a asociar a un esfuerzo que se está haciendo también con las mamás muy jóvenes, por ejemplo. Digamos, y así sucesivamente también a nivel de algunos de nuestros museos. El tema de ODS está pues cada vez más entrando en la manera en que se educa desde la institucionalidad cultural. No sé si con esto habré, ¿cómo se llama?, respondido suficientemente a las preguntas.
Hay una preguntita aquí con respecto también a los ODS. Dice, ¿el sistema de bibliotecas públicas sistematiza los indicadores de impacto? Nosotros tenemos un sistema de registros administrativos, SIRACUJ, de Cultura y Juventud, que venimos implementando hace 5 años, pero que en el caso tanto de el SINAVI como, por ejemplo, el Parque La Libertad, de hecho, aprendimos bastante de lo que ellas ya venían haciendo, porque lo hacían ya con un rigor importante, y ahora este proceso se ha estado haciendo con el PNUD, y digamos que hemos hecho un esfuerzo con todo lo que tiene que ver con datos, con indicadores, con metas del Plan Nacional de Desarrollo, pero también incluso con datos de los sectores, ¿verdad? Para que el ministerio tenga datos y evidencia para la decisión, la toma de decisiones y el diseño de la política pública. Se hace también en juventud, y ciertamente el SIRACUJ ahora todavía tiene indicadores. Estamos este año empezando a hacer un ejercicio con la UNESCO. Vamos a hacer el único país de América Latina en un ejercicio. Bueno, Colombia lo hace con otro cooperante, con la misma UNESCO, pero Colombia y nosotros, más 6 países, uno de cada continente, somos el piloto de indicadores de cultura, del último marco de indicadores que desarrolló UNESCO y que propone una evaluación que es integral, tanto económica como social y de impactos de la cultura. Ha habido un esfuerzo importante y es parte, sin duda, el SINAVI. Otra preguntita. Uh-huh. Establece o está estableciendo el Ministerio de Cultura alianzas con el MISID, el MEP, Fonatel, para utilizar las bibliotecas como centros de cobertura celular y acceso a la información ilimitada. Correcto. Como les decía, esta estrategia de Costa Rica Cultural y Creativa se sustenta en un decreto en el que, en este caso es para, digamos, más la tema emprendedor y tal, pero entonces hay MISID, MEP, INA y nosotros estamos trabajando juntos, y todas nuestras instituciones por los distintos sectores están incluyendo. En el caso de Fonatel y de bibliotecas, justamente los últimos 4 años, Lovane, no sé si me equivoco, pero Sí. nosotros somos parte de espacios públicos conectados del proyecto, y de hecho se terminó de dotar de banda ancha a todas las bibliotecas. Es así la fecha ya de cuando se terminó. Tal vez Lovania nos cuenta un poquitito cómo se dio ese proyecto. Buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Sí, el proyecto se realizó en alianza con Sutel Fonatel, donde lo primero que inició fue el proyecto del equipamiento. Pertenecemos a los 2 proyectos, espacios públicos conectados y espacios públicos equipados. Esto nos permitió contar, como dice doña Silvia, con un acceso a internet de banda ancha, libre acceso a los públicos. Esto nos permite también generar espacios en las bibliotecas como de coworking, de autoformación, de los makerspace. Entonces, es una forma de apoyar también a la comunidad y al desarrollo general de la comunidad, aprovechando las tecnologías. Esto ya lleva varios años y hasta el 2024 se vence el convenio que tenemos en este momento con Sutel Fonatel. Gracias, Lovania. Bueno, esas son las preguntas. Sabemos que la agenda de doña Silvi es bastante apretadita y que nos concedió este tiempo, que más bien estamos abusando del tiempo de ella. Agradecerle la participación, ha sido valiosísima la información y todo el conocimiento que nos ha transmitido. Y invitar a los compañeros, colegas que nos están acompañando el día de hoy para continuar con las actividades del COPROI el día de mañana. Desearles una buena noche a todos y señora. Doña Lidia, si me deja despedirme solo con una cosita, nosotros somos parte del CERLALC, que es este organismo regional para el libro, la lectura y demás. El año pasado tuvimos una actividad que consideramos muy importante en los temas de
capacidad lectora y dispositivos digitales en la temprana infancia. En este momento Costa Rica preside el consejo, mañana tenemos de hecho reunión y esperamos que en este año iberoamericano de las bibliotecas pues vamos a tener un par de actividades con ellos a los que les estaremos avisando, y también que ya hemos avanzado con doña Lidiet. El bicentenario cuenta con la fuerza de los compañeros de bibliotecología. En pandemia y con todos los últimos eventos ha sido un arranque particular, pero ya vamos a estar con toda la activación, ya sea este final de marzo y abril, y realmente hay un par de oportunidades muy bonitas en las que creemos que podemos hacer junta, y sobre todo pensando no solo que pues este año el bicentenario, sino más bien en que tras la pandemia, con el golpe que ha implicado en educación, con todos los desafíos que este tiempo significa, somos la gente de cultura, pero los colegas que están en estas casas del conocimiento, del encuentro, de la información, realmente un activo muy importante para el país. Entonces, yo les agradezco la oportunidad de haber estado con ustedes, y esta es una primera conversación de algo que espero que siga, que nos encontremos en muchas ocasiones, y que realmente seamos esa fuerza de tarea cohesiva, que es lo que la cultura tanto trae a la sociedad, independientemente de dónde estamos, si somos el espacio público, el privado, somos la gente de la cultura. Este país nos necesita, la coyuntura nos necesita, tenemos muchísimo que traer de sensibilidad, de capacidad, de capital social, de estamina, de resiliencia, de razones por las que construir comunidad. Y ahí pues esa es una invitación hecha con mucho afecto, con mucho respeto por su trabajo. Muchas felicidades en esta semana y seguimos conversando. Muchas gracias, doña Silví, y cuente con todos los bibliotecólogos, representación de ellos. Bibliotecólogo por esencia es un gestor social y cultural, desde todas las trincheras en las que nos desenvolvemos, y ahí podemos hacer alianzas y estamos incluso haciendo sinergias para el bien del desarrollo cultural del país. Sí, muchas Nuevamente, gracias. gracias por su participación y apoyo. Y a todos los compañeros, buenas noches. Recordarles la actividad de mañana a las 7 de la noche, activar el bingo, y nos vemos mañana si Dios quiere. Buenas noches a todos.